ahora veamos un concepto que es correlativo a este, ¿cierto? Que se desprende de esto, ¿no? Hemos demostrado ya que la distancia imagen se podría calcular en una lente, conociendo la distancia objeto, se podría calcular la distancia imagen, si conocemos además el índice de refracción del vidrio y los radios de las caras, ¿no? Se puede resolver un problema de imagen de lentes, ¿no? Así que nosotros vamos a hacer de lo mismo que hicimos con los espejos, o sea, para ver si la lente tiene focos, ¿no? Focos reales, ¿no? En este caso vamos a ver que esta lente tiene foco real. Ya vamos a explicar lo que es eso. Colocamos un objeto a una distancia x de infinito, o sea, lo colocamos al infinito, lo cual equivale a decir que los rayos que van a incidir en la lente van a venir paralelos entre sí. Y supongamos que también paralelos al eje focal. Entonces, si vienen de muy lejos, ya sabemos que vienen con un ángulo de 0 respecto del eje focal. Entonces, la distancia objeto es infinito y la pregunta es, ¿a dónde se forma la imagen? Se forma una distancia llamada foco. Entonces, reemplazo x por infinito, 1 sobre infinito, más 1 sobre x', y reemplazo x' por f, que sería el foco. Y quedaría 1 sobre infinito, tiende a 0, porque dividir por infinito tiende a 0, así que esto lo desprecio, y queda que 1 sobre f es igual a n-1 por 1 sobre r1 menos 1 sobre r2. Esa es la fórmula conocida como fórmula del constructor de lentes. O sea, el que construye una lente, el óptico, que construye una lente, un anteojo, destinado a corregir problemas de la visión, como ya sabemos, ¿cierto? Tiene que, para saber la distancia focal, tiene que conocer el índice de refracción del vidrio, de la materia prima, por supuesto, y los radios de las caras, y de esa manera puede conocer perfectamente, por su naturaleza constructiva, ¿no?, a la distancia focal que tiene la lente, ¿no? Y vemos acá que va a ser, vamos a ver ahora que el foco es real y que la distancia focal va a ser positiva. Y para eso quiero mostrar, hice unas cuentas acá súper rápidas, pero en principio yo le muestro que esta lente que acabo de mostrar recién se llama biconvexa. ¿Por qué biconvexa? Porque se mira desde afuera, desde el aire hacia la lente. Entonces, mirada desde la izquierda es convexa, la superficie, mirada desde la derecha también es convexa, por eso se llama biconvexa. La lente biconvexa es una lente convergente y por lo tanto tiene un foco real, ¿no? Y lo vamos a demostrar ahora con una simple cuenta. Fíjense, acá, supongamos que los dos radios, después nos vamos a meter en un simulador que tengo nuevo, que hice especialmente para que podamos razonar bien la fórmula del constructor de lentes ante distintos tipos de lentes de distintas formas, bicóncavas, plano convexa, meniscos, etcétera, que le voy a comentar más adelante. Pero ahora veamos este simple ejercicio numérico. Si el radio 1 es 40 centímetros, ¿cierto? Ya vamos a ver que ese radio 1, esta es la primera cara. Esta es la primera cara, como dijimos recién, y esta es la segunda. Los rayos de luz van de izquierda a derecha. Si los rayos de luz fueran al revés, la cuenta da exactamente lo mismo, lo vamos a demostrar después. Pero ahora supongamos que este es el radio 1. Entonces, cuando el centro 1 está acá, en la zona, digamos, de la emergente, ¿no? El radio es positivo. Esto ya lo vimos con la regla del dioptrio, las reglas del signo del radio en los dioptrios, así que el radio 1 sería positivo. Ahora, para el primer dioptrio. Ahora, cuando la luz incide en el segundo dioptrio, que si recorro en el sentido de la luz, sería un dioptrio cóncavo. Fíjense, la lente es biconvexa, o sea, convexa y convexa mirada desde afuera hacia adentro. Así es como se llaman las lentes, ¿no? Plano convexa, eh, bicóncava, biconvexa, etcétera, pero se mira de afuera hacia adentro. Pero si atendemos a la luz, a la trayectoria de la luz enfrenta un dioptrio convexo al entrar acá, porque el centro está por delante de esa cara, de esa curvatura, y después la luz enfrenta un dioptrio cóncavo para salir al aire de nuevo, porque el centro está del lado incidente. O sea, para la luz es un dioptrio cóncavo, perdón, convexo primero y cóncavo después. Y si la luz marcha al revés, lo mismo. Primero es convexo y después cóncavo. O sea que eso es lo interesante. Bueno, entonces acá, según este concepto de los radios, de los dioptrios, que ya hemos discutido,
¿cierto? Nosotros podemos ver claramente de que acá eh, tenemos que la distancia focal de esta lente, ¿cuánto valdría? Y vamos a demostrar que es positiva. Fíjense, 1 sobre f, según la ley del constructor de lentes, que acabamos de demostrar recién, es esa fórmula ahí con fondo verde. n-1 por 1 sobre el primer radio que enfrente la luz, menos 1 sobre el segundo radio que enfrente la luz. Esa es la fórmula, ¿o no? ¿Cierto? Entonces quedaría n-1 por 1 sobre 40 positivo, porque el primer radio es positivo para la luz, ¿no? Y este es el centro 1, menos 1 sobre el segundo radio, pero el segundo radio es negativo para la luz, porque al entrar al segundo dioptrio, el centro de curvatura de la segunda cara esférica está por detrás. Entonces es un radio negativo. Entonces quedaría 1 sobre 40 positivo, menos, porque el menos está en la fórmula, 1 sobre menos 40, que es el segundo radio. Y menos menos queda más, ¿o no? Entonces va a quedar 1 sobre 40 más 1 sobre 40, ¿no? Y eso sería igual a 2 sobre 40, que simplificando es 1 sobre 20, ¿no? Entonces, tenemos acá que n, que es el índice de refracción del vidrio, siempre es más que 1, obviamente, ¿no? Porque 1 es el índice de refracción del aire o del vacío. N es más que 1. Así que esto es positivo, este factor. Y esto también es positivo. Entonces queda que 1 sobre f es positivo y por lo tanto f es positiva. Y entonces tengo que el foco es real. Y esto significa que es una lente convergente, que es una lente que va a hacer converger a un haz de rayos paralelos en el foco, ¿cierto? Y si además suponemos que n vale 2, ¿cierto? Supongamos que n vale 2, que es un valor alto, porque no es un valor realista, porque los vidrios tienen 1,52, después policarbonato, que se utiliza mucho para los anteojos, tiene un índice de refracción de 1,58, después hay otros cristales orgánicos y demás que se utilizan, que pueden tener un índice de 1,60 y pico, de alto índice 1,72, 74, y mucho más allá no llegan, pero bueno, si suponiéramos que n vale 2, ¿no? Quedaría 2 menos 1 este factor, ¿o no? Y 2 menos 1 es 1, y finalmente tendríamos que 1 sobre f sería 1 sobre 20, y podríamos tener un foco a 20 centímetros de distancia, que es la mitad del radio, porque estamos diciendo que los radios tienen un módulo de 40, ¿no? Y ahí veo una fórmula que es parecida a la de los espejos, ¿no? Que también en los espejos el foco estaba a la mitad del radio. Así que es bastante similar el espejo y la lente. Pero ojo, que eso es relativo. Esto es relativo porque el foco, ya lo vamos a demostrar, no está a la mitad del radio como en los espejos. En los espejos esféricos sí. El foco siempre está en la mitad del radio. Pero en las lentes no. Esto es una fórmula suponiendo que el n vale 2, ¿cierto? Estaría en la mitad. Pero bueno, ese quería mostrarles para que vean que esta es una lente convergente. Porque ¿qué es una lente convergente? Esto es una lente convergente. Una lente biconvexa es convergente porque hace converger en un punto llamado foco. En realidad este es el foco imagen, para más precisión, porque todas las lentes tienen dos focos y están a la misma distancia, simétricamente de la lente, ¿no? Hablando de lentes delgadas siempre, ¿no? Entonces, si incide un haz de rayos paralelos al eje principal, ahí en azul, por ejemplo, los rayos del sol, los los hace converger y convergen en el foco real. Y por eso la distancia focal f es positiva, como demostramos recién con una simple cuenta numérica, ¿cierto? Ahora vamos a ver después que está la lente divergente, que es también llamada lente bicóncava, porque mirada desde afuera es una concavidad, miren la luz acá, desde afuera hacia adentro en los dos casos. Hay dos concavidades, ¿no? Entonces la bicóncava es divergente y en ese caso si la ataco con un haz de rayos paralelos y paralelos al eje focal o al eje principal, los mismos divergen, ¿cierto? Y parecen provenir de un punto llamado foco virtual. Y esta lente tiene focos virtuales. Los dos focos son virtuales, ¿no? ¿Por qué digo de dos focos? Porque, bueno, la fórmula de la distancia focal trabaja exactamente igual, digamos, de las dos maneras. Por ejemplo, nosotros recién dijimos 1 sobre infinito, que es la distancia objeto, más 1 sobre la distancia imagen, que el objeto en el infinito, los rayos vienen paralelo, como el Sol, que no está en el infinito, pero está muy lejos. Entonces los rayos vienen paralelo y entonces la imagen se forma a la distancia focal y esto queda la fórmula del constructor de lentes, ¿no?
que ya vimos recién. N-1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Como ya les vengo advirtiendo antes, hago una pequeña digresión. Esta fórmula no es palabra santa. Por ahí pueden agarrar otro libro donde el signo está al revés, o dice R2 menos R1, con el menos adelante. Bueno, eso depende del sistema digamos, de convenciones que se utilizan. Más adelante voy a precisar bien las convenciones, pero estamos trabajando con unas determinadas convenciones consistente con la fórmula del dioptrio eh, esférico que expliqué antes del tema lente. O sea, estamos trabajando con esta fórmula, ¿cierto? Estamos trabajando con los radios positivos, si el centro está en el medio de la refracción, y con los radios negativos, si el centro está en el medio de la incidencia al dioptrio. Está todo bien aclarado acá, o sea, estamos con ese supuesto trabajando nosotros. No vaya a ser que agarren un libro y vean, no, pero la fórmula está al revés, pero bueno, no está mal en los libros y tengo razón yo. Todo depende de las convenciones que utilicemos. Ustedes, si trabajan con estas fórmulas y usan las convenciones que yo les planteo, van a sacar bien todos los ejercicios, ¿cierto? Y me parece, de mi punto de vista, es la forma más fácil para no ir cambiando las fórmulas en el camino. Bueno, decíamos recién que estas lentes tienen dos focos. Bueno, podríamos razonarlo de dos maneras. O sea, si a la lente esta, por ejemplo, la atacara con un haz de rayo incidente por la otra cara, se formaría lo mismo a la misma distancia, digamos, se refractarían los rayos por la lente, se terminarían refractando pasando, pasando por el otro foco. O sea que tiene dos focos, ¿cierto? Por eso ya vamos a ver que la fórmula que ya estamos obteniendo prácticamente se llama fórmula de los focos conjugados. Son focos que están a la misma distancia, se llaman así, focos conjugados. Los dos reales, los dos en una lente convergente, y los dos virtuales en una lente divergente. O sea, eso es súper claro que ocurre. No, pero yo quería razonar de otra manera, ligeramente distinta a esto, ¿no? Esta fórmula. O sea, ya hemos visto que esto es la distancia, que es la recíproca de la distancia focal. Pero bueno, si lo razono de otra manera, ligeramente distinta a esto de acá, esto también se podría interpretar como que si un objeto lo coloco en el foco, o sea, si al objeto O lo pongo justo en el foco y empieza a emitir, ¿cierto? Desde el foco, ¿cierto? La imagen se forma en el infinito, Y por lo tanto esto, la distancia imagen es la que vale 0. Y esto se cancela y queda la misma fórmula del constructor de lente. 1 sobre f igual a n-1 por 1 sobre r1 menos 1 sobre r2. Por eso el concepto de focos conjugados, ¿o no? Si los rayos vienen paralelos, se refractan y convergen en el foco, ¿no? Y la otra manera de verlo es si coloco el objeto en el foco y emite desde el foco, los rayos emergen de la lente paralelos, que es lo mismo que decir que la imagen se forma en el infinito. Entonces, si el objeto está en el infinito, la imagen se forma en el foco. Si el objeto está en el foco, la imagen se forma en el infinito. Por eso es la famosa nombre de ley de los focos conjugados. Bueno, y planteémosla, porque si no está quedando acá sin decir esa parte, ¿o no? Bueno, y eso es lo último que nos faltaba es decir que directamente, si hemos probado acá que 1 sobre x más 1 sobre x' es igual a todo esto, n-1 por 1 sobre r1 menos 1 sobre r2, y además acabamos de ver que 1 sobre f equivale a n-1 por todo lo demás, entonces igualando los dos primeros miembros, queda la ley de los focos conjugados. O sea, 1 sobre x más 1 sobre x' es igual a 1 sobre f, que es el segundo miembro de la otra ecuación. Y esa es la conocida como ecuación de Gauss, que si ustedes se fijan, conceptualmente es la misma ley de la fórmula de Descartes, o Descartes, del foco del espejo.
¿no? Que no son focos conjugados porque el espejo no tiene dos focos, ¿o no? Pero tiene un solo foco real si es un espejo cóncavo, o un solo espejo, un foco virtual si es un espejo convexo, como ya hemos discutido, ¿cierto? Pero acá esta es la misma fórmula, pero recibe el nombre de ecuación de Gauss o de los focos conjugados aplicada a las lentes, ¿no? Así que bueno, eso finalmente es muy sencilla la cosa porque vamos a terminar aplicando a las lentes las mismas fórmulas que aplicábamos a los espejos. No solo en lo que hace a la ley de Descartes de los espejos, ahora llamada ecuación de Gauss de los focos conjugados para lentes, la misma fórmula, con los mismos signos y con las mismas convenciones, positivos y real, negativos y virtual para todas las distancias, sino que además hasta la fórmula del aumento lateral es la misma, ¿cierto? Como probaremos dentro de algunas pocas páginas más, hay un aumento lateral de la lente con la misma fórmula práctica de cálculo, con la misma definición del aumento lateral, I' sobre I, y con la misma fórmula práctica de cálculo del aumento lateral o magnificación M menos X' sobre X. Así que al final, incluso en el resumen de fórmulas, ¿no? Al final de este apunte, lo puse todo, digamos, al final del apunte hice todo un resumen de fórmula de todo el tema, ¿cierto? Y puse las fórmulas tanto de los espejos como las lentes, todas juntas las puse, ¿cierto? Acá, espejo y lentes, o sea, la ley de los focos conjugados de Gauss para la lente, 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen, igual a 1 sobre la distancia focal, la misma fórmula llamada Descartes para los espejos, la misma. Y el aumento lateral, I' sobre I la definición, menos X' sobre X, la fórmula práctica de cálculo, la misma para el aumento lateral en la lente o en el espejo, con la consabida diferencia, porque en el espejo hay reflexión y en la lente hay refracción, doble refracción, ¿no? Y las mismas consideraciones acerca del aumento lateral, bueno, todo eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Bueno, termino ahora entonces este segundo video.